corto. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, vaya por favor. Juan capítulo 14, versículos 1 para el 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, versículo 3, y yo les preparo lugar, vendré otra vez y los recogeré, los tomaré a mí mismo, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Mesías prometió venir de nuevo, con un propósito determinado: recoger a un pueblo, levantarlo, para que donde yo estoy, dice él, ustedes también estén. Y uno entiende, sabe que el Señor está con el Padre, en los cielos. El arrebatamiento de la iglesia no es una promesa que la emite un ángel, no es una promesa garantizada por algún profeta de la antigüedad. El mismo Mesías aseguró, prometió regresar y llevar consigo a los que le aman. La Iglesia Católica Romana, sin ánimo de ofender a ellos, pero simplemente me voy a lo teológico, no cree en el arrebatamiento. Hace muchos siglos atrás, un famoso filósofo llamado Orígenes se habría convertido al cristianismo. Y digo plural, digo condicional, el lenguaje incondicional, porque en honor a la verdad no fue así. Este hombre, Orígenes, un filósofo antiguo, todavía empapado por las corrientes filosóficas que él practicaba, hizo una misturanza, una mezcla, una mistura doctrinal entre la filosofía y su pobre comprensión teológica. Y el hombre, bajo su, entre comillas, estudio sobre profecías bíblicas, llega a la conclusión que Jesús nunca arrebatará a ningún pueblo. Y esto se hizo después más grave cuando en el tiempo posterior San Francisco de Asís, teólogo católico, ratificó los postulados de Orígenes en torno a las profecías bíblicas, y tampoco él aceptaba la existencia del arrebatamiento. Para colmo, Agustín de Hipona, otro teólogo católico posterior, surge y prácticamente sistematiza la teología católico-romana, en la cual se asevera que Cristo vendrá, sí, pero para gobernar el mundo. En pocas palabras, los católicos romanos creen que Cristo vendrá, sí, pero para gobernar el mundo. Pero se saltan un evento profético, lo ignoran, lo saltan o lo evaden, o por último lo han negado, y es el arrebatamiento. Más claro, lo que le estoy diciendo es que los católicos por doctrina sí creen en lo que se llama segunda venida. Creen. Los católicos creen en la segunda venida, pero no en el arrebatamiento. Y eso viene desde el filósofo Orígenes, San Agustín y Agustín de Hipona. La teología católica no halló lugar para la doctrina del arrebatamiento dentro de su seno. No halló. Y claro, eso tiene mucho que ver con una doctrina que llama poderosamente la atención, y la planteó Agustín de Hipona. Agustín de Hipona entendía que el reino de Dios lo instaura la iglesia a medida que va predicando el evangelio, según ellos. Y cuanto más naciones se conviertan al, entre comillas, cristianismo católico, y la iglesia católica gana influencia social sobre esos pueblos, así se va instaurando el reino de Dios y Cristo ya va gobernando el mundo. Ellos entienden eso, que la iglesia gana el mundo para Cristo. En nombre de Cristo, la iglesia coloniza naciones en nombre de la religión. Ahora pueden entender por qué la Inquisición. Porque ellos sentían que estaban cumpliendo un deber divino. Por eso la iglesia católica, pueblo que conquistaba, pueblo que influenciaba.
y hacía que los líderes políticos comulgaran con su religión. Y esto empezó ya desde el mismo Constantino, porque Constantino mezcla la religión con la política, hace una simbiosis, hace una mezcla, un poderoso, ¿verdad?, acuerdo entre la religión y lo político. Constantino era un emperador. Para que vea que desde sus orígenes la Iglesia Católica siempre entendió que lo político y lo religioso van de la mano. Cuando Jesucristo dijo todo lo contrario. Jesucristo dijo: dejen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no me mezclen las cosas. No me mezclen lo del César, que es lo político, con lo espiritual. Usted me viene entendiendo a medida que voy explicando por qué voy por acá. Porque muchas veces me han preguntado a mí: ¿por qué los católicos no esperan el arrebatamiento? Y ahora le estoy dando las razones. Porque desde su mismo origen, la Iglesia Católica no buscó el poder espiritual, sino el poder secular. Porque los grandes jerarcas católicos no buscaron el poder del Espíritu Santo, sino el poder y la influencia política, porque creían que de esa manera estaban instaurando el reino de Dios. Por eso vas a ver, nación donde entró la Iglesia Católica Romana es nación donde el gobierno está al lado de la catedral o la catedral al lado del gobierno. O sea, eso es inseparable. Y la Iglesia Católica, lo conocemos bien en nuestra América Latina, mejor que en el África lo conocemos nosotros acá. Que nuestros antepasados vivieron en carne propia lo que tuvo que ser la Inquisición, que espada y cruz por delante instauraron su religión, no el reino de Dios, instauraron su religión. Ellos plantaron una religión en otras tierras, pero nunca predicaron el evangelio, porque en honor a la verdad, cuando los pueblos precolombinos, cuando los ancestros aymaras, quechuas, guaraníes, tupiguaraníes, etcétera, los aztecas, los mayas, vieron la llegada de los sacerdotes católicos, a ellos nunca se les predicó el evangelio. Los aztecas nunca se convirtieron al evangelio, ellos tuvieron que aceptar el catolicismo o morir, que no es lo mismo. Pero la Iglesia Católica entendía desde su óptica que estaban cumpliendo la tarea que, entre comillas, le habría dado Dios en la historia. ¿De qué? De colonizar tierras y de implantar el catolicismo, porque así concebían ellos que políticamente estaban instaurando el reino de Dios. Y en honor a la verdad, la Iglesia Católica pues gobernaba el mundo durante muchos siglos. Eso no lo podemos negar. La Iglesia Católica gobernó durante muchos siglos, en la época del oscurantismo, antes de la Reforma. Eran los papas los que designaban a los emperadores, y los emperadores eran peones del líder religioso en Roma. Hasta que, bueno, conocemos la historia, ya 1520-21 comienza, inclusive previamente con John Hus, lo que vino a ser el movimiento que llevó a la Reforma, cuando ya inclusive sacerdotes católicos como Lutero se levantaron contra el orden instituido por el papado, pues el papa prácticamente se había convertido en un dueño del mundo, un capataz, que política, económica, socialmente gobernaba el mundo. ¿Me está entendiendo, cierto? Estamos simplemente haciendo un repaso de la historia. Lo más curioso es que esta teología, contra la cual se levantaron grandes hombres en la historia, como Ulrico Zwinglio, Calvino, Lutero, en fin, John Hus. Esta teología que parecía haberse ya superado, se metió dentro del pueblo evangélico a partir del año 1985, 86 y toda la década del 90. Inclusive previamente, ya a los albores de la década del 60 y del 70, muchos predicadores evangélicos reformularon su postura sobre las profecías bíblicas, y pastores evangélicos empezaron a decir que no hay arrebatamiento y que lo que tenía que hacer la iglesia, entre comillas, evangélica, era instaurar el reino de Dios. ¿Cómo? Bajo estratagemas o anuncios doctrinales. Bajo estratagemas o, si quiere, clichés, como el que le voy a mencionar, y usted yo sé que lo conoce y muy familiar. Perú para Cristo, Guatemala para Cristo. Bajo esa misma estratagema, subterfugio,
por ejemplo, pastores entre comillas evangélicos han dicho, bueno, nosotros vamos a instaurar el reino de Dios en la tierra para que podamos gobernar las naciones para Cristo. Y por esa razón usted va a ver que desde la década de los 90, con mucha fuerza, y más aún del 2000 para acá, cantidades de pastores dejaron el púlpito para meterse en política. Ejemplo, Humberto Lay. Así, hablemos claro, hablemos a rajatabla. Yo vivía en el Perú 3 años más, yo vivía aquí en el Ermitaño, hermano, ¿sabes lo que es? Conozco desde muy de adentro muchas cosas que han venido pasando en la iglesia evangélica en el Perú, porque esto me es como familiar, ¿entiende? El primer país a donde yo salí a predicar fue Perú. A la primera nación donde Dios me trajo a predicar fue esta nación bendita. ¿Me entiende? Den un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo llego al Perú, observo cómo muchos pastores empiezan ya no a simpatizar con la política, no, a tomar parte activa de ella. Y un conglomerado de predicadores acá en el Perú empiezan a meterse en la política, pero yo empiezo a notar que eso no solamente pasaba en Perú, empezó a pasar en varios países. Y todos bajo la misma estratagema de, lo estamos haciendo en nombre de Dios. Yo me acuerdo, decían, Dios me ha puesto a mí para ser el alcalde. Y empezaron las falsas profecías. El próximo presidente de Perú será un pastor, será un siervo de Dios. Y esto y aquello. A Dios gracias, ningún pastor llegó a gobernar Perú. A Dios gracias. Y va a entender por qué. Digo bien, a Dios gracias. Como yo lo dije en una conferencia en Honduras, en Tegucigalpa. Cuando usted tenga que ir a votar y tenga que elegir entre un borracho, marihuano o un pastor evangélico metido en política, elija al primero. Por lo menos sabe a lo que se tiene. Porque si el otro fue capaz de decirle no a la palabra de Dios, no al ministerio, imagínese lo que hará con el Estado. Si a Dios le falla. Si a Dios, que es el Rey de Reyes, le renuncia, le dice, no, Señor, las cosas celestiales no, yo quiero lo de la tierra. Lo del reino de Dios lo dejamos para luego. Ahorita el reino de los hombres, aquí hay guita, aquí hay platita, aquí hay colque. ¿Cierto? Si a Dios le hace eso, imagínate lo que le va a hacer al Estado. Imagínate. Entonces, cantidades de pastores, pero con una codicia, una ambición de poder desmesurada, empezaron a meterse aún con los políticos más corruptos de sus épocas y dejaron el púlpito para lanzarse de candidatos, alcalde, gobernador, presidente o lo que sea, e encima amparados en supuestas profecías recibidas por ciertos hermanitos o suegras. Pero el Señor me dice que tú vas a ser el presidente. Dios me ha hablado. Y usaron a la iglesia, qué triste, utilizaron a una iglesia inmadura, incauta, como un trampolín para desde la iglesia hacer política y tirar el pantallazo. Eso Dios no les va a pasar por alto. Tenga por hecho. Hasta el día de hoy, en los años que llevo predicando y por tantos países, no he visto un solo pastor evangélico que se hubiera metido en política y que hubiera regresado otra vez a ser el mismo hombre de Dios. Nunca volvieron a hacer lo mismo. Dios nunca lo respaldó igual. Es más, yo me atrevo a decir que están predicando en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta. Porque como dijera un predicador antiguo, quien le renuncia a Dios por dinero es capaz de trabajar para el diablo por un mejor salario. Quien le renuncia a Dios por dinero es capaz de trabajarle al diablo por un mejor salario. La pregunta es, y muchos se la han hecho, ¿por qué tanto pastor y predicador en América Latina? Lo que pasa en el África no sé ni me importa, aquí estamos hablando de lo nuestro. ¿Por qué tantos predicadores en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en el Paraguay, en tantas naciones, se han metido a política con tanta fuerza? Con tanta avidez, se lanzaron de candidatos. Yo me acuerdo esta famoso video, Melba Jacome en el Ecuador, ¿se acuerda? Que amparada en una profecía del hereje Guillermo Maldonado,
que dice en una prédica en Perú: el Espíritu Santo me dice que el próximo presidente del Ecuador será una mujer gobernará el Ecuador, y ganó Correa, ¿cierto? Y tenemos a Rafael Correa gobernando el Ecuador casi ya una década. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está la profecía de Maldonado? ¿Por qué nunca fue al Ecuador y le pidió perdón al Ecuador por haberle mentido? Y esta mujer recibe la profecía y se lanza a la presidencia. Y no ganó ni el 1%. Y todavía dijo: es que Dios a mí me ha dicho, dice. En una entrevista en un medio secular en el Ecuador, dice: Dios me eligió a mí para ser la presidenta del Ecuador. Dios me habló, yo voy a ganar. No ganó, ni su mamá votó por ella. 0.27, ese fue el literal. Yo me acuerdo porque yo vivía en el Ecuador. 0.27 de la votación. O sea, 27 suegras votaron por ella. No, pero la pregunta es: pero si habló Dios, ¿por qué no se cumplió? Es que no habló Dios, no habló. Porque Dios no está preocupado en meter a pastores en el poder. Dios está preocupado en que las almas se salven y lleguen al cielo. ¿Entendés? Esa es la visión de Dios. Dios piensa diferente. Pero la pregunta es: ¿por qué lo están haciendo? Y cada vez más frecuentemente. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay muchas cosas que hoy día se te van a como que brum, correr la cortina, y vas a poder ver a través del cristal, ya no de la cortina, para que veas claro. Lo que pasa es de que dentro de la iglesia evangélica entró con fuerza una doctrina teológica llamada Kingdom Now, en inglés. Así se llama esa doctrina, el Kingdom Now, el reino aquí y ahora. ¿En qué consiste? Ahora me va a cachar la onda. Escuche, muchos predicadores a lo largo de estos últimos años han entendido que Jesucristo no va a venir por la iglesia. Han reformulado su posición teológica y han dicho: no, Jesús no puede venir por la iglesia mientras la iglesia no gane el mundo para Cristo. Entonces, agarrados de versículos de la Biblia mal interpretados y fuera de contexto, han sostenido una teología barata y miserable. Un ejemplo de versículo mal interpretado: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, pero tampoco nunca dijo el arrebatamiento. Agarrados de ese versículo, entienden estos caballeros y estas damas, entienden que para que Cristo venga, primero hay que ganar a todas las naciones. Predicar el evangelio a las naciones, según ellos, es que todos se conviertan al evangelio. Imagínate lo que es eso. O sea que mientras todos los peruanos, hasta el último ciudadano del más recóndito lugar del Perú, no se haya convertido al evangelio, Jesús no puede venir. Está esperando que hasta el último se convierta. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Nunca dijo eso. ¿Quién dijo que todos los peruanos se van a convertir al evangelio? No, ¿eso es donde está escrito? ¿Dónde está escrito que Guatemala para Cristo, que hasta el último guatemalteco que se convierta al evangelio? Si no, no, Jesús dice que faltan 10, hermano, no puedo ir. Nunca la Biblia enseña que todas las naciones se van a convertir al evangelio. Antes lo van a negar. Lo que está haciendo Dios es tomar pueblos de entre todas las naciones. Ese remanente, sacando peruanos, chilenos, uruguayos, guatemaltecos, para que gente de toda nación llegue al cielo. Y no es que todas las naciones se convierten. Pero estos tipos entienden al revés. Estos entienden que mientras todas las naciones no se conviertan al evangelio y elijan por gobernante a un predicador, Jesús no puede venir. O sea, que mientras no sea gobernada cada país por un predicador, no puede venir Jesús. ¿Quiénes postulan esta macabra doctrina? Empieza con César Castellanos con más fuerza. En Colombia, con el famoso movimiento del G12, el Y-crecimiento, y la visión celular del G12. Ahora, escúcheme bien. César Castellanos, ya se ha hablado mucho sobre este personaje, es un predicador de origen colombiano, ¿verdad? Casado con una mujer, Claudia Castellanos, que viene de una familia de mucho abolengo, de mucha burguesía colombiana, con un pasado político muy fuerte con el Opus Dei. O sea, ya estamos hablando de ecumenismo.
Ocurre que César Castellanos plantea un método de crecimiento basado en células de A12, pero con doctrinas totalmente antibíblicas y torcidas. O sea, yo lo he dicho siempre, y que quede claro, lo he dicho en todas las naciones donde Dios me ha mandado a predicar. Yo no tengo nada en que 12 suegras se reúnan, ese no es el problema. El problema no es que se reúnan de a 12, de 15 o de 20, el problema es las porquerías que están leyendo y no es Biblia. Y las prácticas que están teniendo en esos grupos, como escribe tus pecados en un papel, clávalos en una cruz de madera y quema la cruz y ya perdonado. ¿Dónde está eso en la Biblia, por ejemplo? ¿Cierto? O sea, están haciendo cosas macabras, diabólicas, satánicas. La brujería se ha metido en la iglesia por todo lado. Hoy en día todo el mundo se siente profeta, todo el mundo se siente apóstol y andan predicando marihuanada y media. ¿Me entiendes? O sea, ritos raros, agarran y echan leche desde los altares, están echando aceite, agarran un helicóptero y dan vueltas a una ciudad 7 veces echando aceite. O sea, pura marihuanada. O sea, brujos, callahuayas, macumberos, indios babalaos, cualquier cosa es eso. Chamanes. Así se llama aquí también en Perú, ¿no? Chamán. Chamanes, curacas. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza esa doctrina del G12 y usted... Mire lo que yo le decía el otro día a un predicador en Colombia. Le digo, cuando tú estás pasando por la calle y miras un templo masón, usted sabe lo que es la masonería, ¿no? Imagínese lo que es. Satanismo puro, metido en política. ¿Qué cosa es lo que usted ve en un templo masón? ¿Se vio? Usted mira la escuadra, el compás y una letra en medio. ¿Qué letra es? La G. ¿Y le parece casual que César Castellanos haga eso? Pura masonería metida dentro de la iglesia. César Castellanos implanta el modelo de los 12, y como lo dijeron muchos predicadores ya, no por una revelación del Espíritu Santo como él quiere hacernosla creer. Dice que el Espíritu Santo le mostró que es la forma de hacer crecer la iglesia y de ganar a las naciones para Cristo. Mire la frase, ganar las naciones para Cristo. No. Este hombre, en honor a la verdad, buscó lo único, hacer crecer las iglesias para ganar más plata. Porque para ellos, tener una iglesia más grande es más rentable. O sea, cuantas más vacas tengas, más leche vas a vender. ¿Me entendés? Lo cierto es de que estos grupos religiosos empezaron a tomar fuerza e influencia dentro de la iglesia evangélica. Se nos infiltraron. Y lo decía, César Castellanos no inventa el G12. El G12 lo escribe, lo inventa un cura católico llamado José Escrivá de Balaguer. Él es el verdadero motor, cerebro, mentor de la doctrina de las células de A12. Un cura católico. Pero sin embargo César Castellanos pretende hacernos creer, meternos los dedos a la boca y mamarnos gallo, haciéndonos creer que esto es un invento del Espíritu Santo que le dio él a última hora. Y esa doctrina se metió dentro del pueblo evangélico y miles de pastores, si no millones, miles de pastores se tragaron el zapato entero. Y claro, este predicador César Castellanos se convirtió prácticamente en una piedra, en una columna que usó la iglesia católica para infiltrar la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque los curas católicos saben, por amor a Dios, los curas católicos no son brutos, son teólogos bien formados. Otra cosa es, ellos conocen idioma original, historia, de todo. Los curas no son brutos, otra cosa es que se lo hacen. Escuche, los curas católicos saben bien que un evangélico que ama a Dios, lee la Biblia, ora y ayuna, nunca volvería a ser católico para arrodillarse un muñeco. O sea, el evangélico ya no se traga el cuento de que hay que arrodillarse para la Virgen. Ya no se traga el cuento de que hay que prender las velas a San Martín de Porres. Se dice, no, pues el pecado contra Dios es idolatría. Entonces, como el cura sabe que el evangélico nunca va a volver a ser católico, dice, bueno, como estos no pueden volver a nosotros, no quieren volver a nosotros, ahora los invadimos a ellos y nos infiltramos. Y hundimos a la iglesia desde adentro, no desde afuera. Y los curas fueron inteligentes. Los curas fueron muy inteligentes porque dijeron, más daño se hace al enemigo desde adentro que desde afuera.
Y empezaron a preparar durante muchas décadas, esto se sabe por los escritos de un sacerdote católico que fue asesinado por la Iglesia Católica, el padre Alberto Rivera. ¿Recuerdan ustedes? Famoso predicador Alberto Rivera, sus revistas, que son muy buenas, por cierto, hasta el día de hoy. Este hombre ya empezó a denunciar cómo el Vaticano, la Baticueva, empezó a preparar a, entre comillas, pastores para infiltrarlos, curas católicos metidos de pastores en los seminarios bíblicos evangélicos. Y empezó a infiltrar gente en lugares estratégicos, en ministerios evangélicos. Los empezó a infiltrar secretamente. Empezó a formar. Sacerdotes católicos están vestidos y disfrazados de pastores en muchas iglesias. Yo escuchaba hace un tiempo atrás a un predicador en Estados Unidos decir estas palabras, y creo que con mucho sustento evangélico, perdón, argumento, un predicador evangélico con mucho argumento, que Benny Hinn es un cura católico infiltrado. Eres cura católico, ordenado y formado como cura, pero todo el mundo cree que es pastor. Y él averiguó, hizo una revisión sobre la vida de Benny Hinn y descubrió que fue formado por el Vaticano como cura. Dese cuenta. Y la mayoría pensando que Benny Hinn es un predicador, un pastor. No, no es un pastor, es un cura. La pregunta es, ¿qué es lo que pretendían? Mire, la Iglesia Católica siempre estuvo detrás de la Iglesia Evangélica, porque a lo largo de la historia utilizaron tres palabras. Primero los llamaron al pueblo evangélico, los curas católicos lo llamaron protestantes. Luego los llamaron herejes. Y hoy en día, ¿qué nos dicen? Hermanitos separados. Ahora ya no nos dicen ni protestantes ni herejes, nos dicen hermanos. No, hermanos no somos, además ni primos somos. Porque nosotros tenemos distinto papá. Ellos tienen un papa, nosotros tenemos un papá. Nuestro padre nunca nos deja, en cambio a cada rato ellos le renuncian o se mueren y se quedan huérfanos. Y tienen que estarle buscando papá católico por donde sea. A ver, ¿quién quiere ser papá de estos? Y tienen que estar yendo a concilio a ver a cuál eligen por papá. A ver, ¿quién quiere hacerse cargo de estos hijos? En cambio nosotros tenemos un papá que nunca nos abandona, nunca se muere, vive para siempre. O sea, diferentes cosas, pues, hermano. Entonces, ¿qué pasa? El papá de ellos es terrenal, el nuestro es celestial. Ellos tienen un santo padre en la Baticueva, nosotros tenemos un padre del cielo. Santo Padre en el cielo, el Padre nuestro que está en el cielo, no en el Vaticano. Pero la Iglesia Católica, con su doctrina y su idea de recapturar a los evangélicos o protestantes y volverlos a jalar para su Santa Madre, Iglesia Católica, Apostólica, Melancólica, Alcohólica y Diabólica, ¿verdad? Volverlos a recapturar, no tuvo escrúpulos en que el fin justifique los medios. Y vuelvo y le digo, utilizó a hombres como César Castellanos, como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, como Alex Campos y muchos más que están trabajando para el Vaticano desde dentro de la Iglesia Evangélica. Hombres como Luis Palau, como Alberto Motesi y más. ¿Y por qué estoy dando estos nombres? Hace años atrás estuve predicando en Tegucigalpa, Honduras, y la televisión secular me hizo una entrevista en la red Univisión, que es una de las cadenas de televisión más grandes del mundo, sabemos nosotros en Estados Unidos junto a la CNN. Y en esa cadena de televisión me hicieron una entrevista cuando el Papa Benedicto renunció. Entonces, cuando este man renuncia y deja a sus hijos botados en el abandono, como el padre que abandona a la mujer embarazada, los dejó botados a los hijos, así les hizo este papa a todos los católicos, los dejó botados ahí, a la intemperie, para que vean qué clase de papá tienen. El nuestro es eterno, es fiel, ese no los deja botados, ¿cierto? El Papa Benedicto deja botados a todos los católicos y su feligresía, los deja a sus hijos a la intemperie. Me hace una entrevista este medio de comunicación y me dice, doctor David Diamond, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en el Vaticano? Bueno, la Baticueva, pues. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en el Vaticano? Ha renunciado el Papa.
¿Qué cree usted que va a pasar? Lo primero que le digo, eso es un golpe de Estado. Poderes fácticos, ocultos, están detrás de la movida en la Baticueva. Hay intereses que están por encima del papado, que le han dado golpe de Estado, derrocamiento al líder romano. Y ojo, Benedicto no renunció, lo hicieron abdicar, que no es lo mismo que renunciar. Los presidentes renuncian, los reyes abdican, no es lo mismo. Un rey no puede renunciar, un rey no renuncia nunca, lo que hace es abdicación, no es lo mismo. Renuncia puede ser un funcionario público o puede ser un presidente, pero un rey o un papa no renuncian, abdican. Y a este man lo hicieron abdicar. La pregunta es ¿quiénes? Los Illuminati y los masones, pues hermano. Ellos le prepararon el golpe de Estado y llevaron al Papa Pancho al poder. Pero aquí hay un factor que quiero que me entienda. Retrocedo un poquitito la historia y me va a entender por qué estoy haciendo esto con un profundo análisis, en lo que me cabe de tiempo, histórico a lo que ha venido pasando esta coyuntura. Renuncia ahí el Papa. Yuca, tubérculo, quinoa, zanahoria. Bueno. Una vez le preguntaron a un hermano, ¿usted a qué se dedica en la vida? Le dijo, yo soy pelador de papas. Ah, ¿usted es cocinero? No, le dijo, soy peluquero en el Vaticano. Dijo, más o menos una cosa así, pelador de papas. Pelador de papas. Claro, compadre, la papa se pela, no se peluquea. Escuche, bueno, la cierta es que yo no sé por qué lo llaman cura y es peor que la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Escuchame, hermano, hermana y suegra peruana, con respeto de sus congéneres. Escuche, mire, y yo les dije una cosa a ellos. ¿Saben? Les dije, aquí hay un golpe de Estado en el Vaticano, pero lo que yo me temo, dije, que el próximo Papa será latino. Es más, en mi prédica, El futuro del Vaticano, en la prédica El futuro del Vaticano, que alcancé a filmar 2 semanas antes de que se elija Papa, al actual Papa Pancho, ¿verdad? Francisco Jorge Bergoglio. Lo dije claro, el próximo Papa va a surgir de Latinoamérica. Y lo dije claro, está registrado. Dije, y cuando ese líder se levante, ¡ay! De la Iglesia de la Sana Doctrina. Lo dije, ¿quiénes vieron ese video? ¿Ustedes vieron? ¿Se acuerdan? Lo dije, va a ser terrible, dije, donde que un papa latino tome el control del Vaticano. Porque la Iglesia Católica sabe que el reducto, su fuerte, así como para el poderoso Alianza Lima es Matute, ¿cierto? Ella es su cancha, así como para mi gran Bolívar es Tembladerani en La Paz, o para el Cerro Porteño, ¿verdad? La olla azulgrana en el Paraguay. Así, para el Vaticano, Latinoamérica es su fortín. Y la Iglesia Católica ya estaba aterrada viendo cómo desde la década de los 80 se produce un gigantesco éxodo de católicos hacia la verdad. No estoy diciendo a la Iglesia Evangélica, a la verdad. Y como la Iglesia Evangélica predica la verdad, pues vinieron acá en masa. Yo si en este momento pregunto aquí, ¿quiénes fueron católicos? Levanten la mano, a ver, ¿quiénes vinieron de la Iglesia Católica para acá? Pues la mayoría, hermano, si no vienen de la Iglesia Católica, algunos serán testigos de Jehová, ateo, no sé. Puede ser comunista, maoísta, senderista, o lo que sea, pero claro, hermano, hay pastores que fueron terroristas, hermano, hoy en día están predicando el Evangelio, por la gracia de Dios. Dejaron la revolución para hacerse cargo y para aceptar la redención. Porque una vez me dijo un loco de estos, uno de estos terrucos, me dijo un día a mí, Jesucristo fue revolucionario, me dijo. Así le dije, Jesucristo revolucionario. ¿Y cuándo Jesucristo empuñó las armas? Le dije que hacer una aclaración. Una cosa es la revolución y otra cosa es la redención. Así me dijo, ¿cuál es la diferencia? Sencilla, le dije. En la revolución muere la tropa por salvar al comandante. Son los soldaditos los que van a morir. El comandante está bien sentado comiendo fruta. Pero en la revolución es el comandante el que da la vida por salvar a la tropa. Eso es la redención y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. El jefe dio la vida por salvarnos a nosotros. Lo mismo pues, hermano. Ahora sí, pare de sufrir. Ahora sí, para de sufrir.
Aguillén debe. ¿Aprendiste eso en guaraní o no? Aguillén debe, gracias. Ahora escuche. Vive en el Paraguay, pues ya tiene que hablar guaraní. Escuche. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Católica, desesperada, al ver cómo más de 25 millones de católicos se rebelan contra el Papa y deciden ir a la Biblia para constatar si lo que está viviendo y predicando la Iglesia Católica es verdad, descubren que están en una gran mentira, adorando palos, muñecos, estucos y piedras, y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y empiezan a bautizarse en las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica entró en desesperación. Y los curas católicos y el papado dijeron: ahora, ¿qué hacemos con Latinoamérica? Estamos perdiendo gente por montones en Latinoamérica. La Iglesia Católica se ve obligada a levantar, casi a la desesperada, un sacerdote nacido en estas tierras. ¿Para qué? Para tratar de evitar que más católicos escapen del catolicismo, el sistema idolátrico papal costumbrístico. O por último, para que de alguna manera, logre embaucar, confundir y tratar de jalar de nuevo para la Iglesia Católica a millones de evangélicos. Como dijo José Escrivá de Balaguer, dijo: si no logramos hacer que los protestantes vuelvan al seno de la Iglesia Católica, pues nosotros iremos y los confundiremos. Literalmente lo que Escrivá de Balaguer lo dijo, lo están haciendo. Se metieron a confundir. ¿Y qué hacen? Los famosos perros domesticados saltan a la escena y mueven la cola y sacan la lengua a lamerle la mano al nuevo patrón. Dante Gebel, Luis Palau y Alberto Motesi, los primeros tres, al día siguiente que se nombra Papa Latino, salen en sendos comunicados a decir: estamos muy contentos de tener un Papa Latino, estamos felices de tener un Papa latinoamericano. ¿Y quiénes lo dicen? Pastores evangélicos. Marcos Witt después se sumó, y otros más que empezaron a manifestar públicamente su simpatía al líder romano. Y muchos dijeron: ¿y ahora qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible que pastores evangélicos, entre comillas, manifiesten simpatía por el Papa y por un Papa que ni conocen? Ah, mi amigo, ahí es donde por fin el Espíritu Santo permite que muchos entiendan lo que estaba pasando. Ya no están en las sombras. Ahora, abiertamente, los ecuménicos subieron a la palestra y tomaron los altares. Abiertamente, ya no por detrás. Ahora ya se descubre y se comprueba que en honor a la verdad la Iglesia Católica había infiltrado al pueblo evangélico. Desde muy abajo. Y ahora nos damos cuenta que Luis Palau no era evangélico. Era un cura católico o un católico disfrazado de evangélico. Y claro, como el perro no le puede morder la mano al que le da de comer, antes bien le hacen la venia, le mueven la cola y le sacan la lengua y les tiran la patita para que le rasque la cabeza. Cantidades de, entre comillas, pastores se postran ante el líder del Vaticano. Y como nunca había ocurrido en tanto tiempo de la historia, ya no es la Iglesia Católica yendo a buscar a los evangélicos, no. Ahora son los, entre comillas, evangélicos yendo hasta el Vaticano, dizque a orar por el Papa, a imponerle las manos y a darle profecía. ¿Se acuerda? 28 pastores evangélicos de Latinoamérica muy reconocidos aparecieron en el Vaticano a los pocos días que el Papa Pancho asumió el papado y fueron a bendecirlo, a abrazarlo, a felicitarle y a manifestarle su apoyo y simpatía porque un Papa latino por fin, dizque, había tomado el control de la Baticueva. Y todos quedamos azorados. Más aún cuando vimos quiénes eran y dijimos: Dios mío, ¿qué está pasando? Es más, hermano, lo digo con sinceridad,
Si Martín Lutero viera eso, se suicida o los mata a estos sinvergüenzas. Si Lutero, Zwingli o Hus, que tuvieron que pagar con la vida su amor a Dios y a la verdad, lucharon sangre y fuego, ¿por qué? Por desenmascarar todo ese sistema político religioso falso del Vaticano, que había embaucado a pueblos enteros. Ahora, sus discípulos iban a besarle las manos al Papa. O sea, ¿para qué trabajaron tanto? Increíble. Y hoy vemos cómo cantidades de pastores abiertamente, y lo están haciendo en Medellín, Colombia, por ejemplo, pastores evangélicos en Colombia han invitado a curas católicos a predicar en las iglesias evangélicas. Y curas católicos pusieron a pastores evangélicos a dar conferencias en las catedrales católicas. Y uno dice, claro, para el que es miope, para el que no tiene fundamento doctrinal, dice, ay, qué bonito, ya están dejando de pelear, ya no parecen suegra con yerno. Ahora ya se llevan bien. Qué bonito. Eso le hace bien al mundo. Viva la marihuana. Peace and love, baby. Paz y amor. Eso es para el miope. Yo quiero dejar una cosa en clara. Nosotros no tenemos nada en contra de los católicos, pero sí en contra de su religión, porque enseñan cosas que la Biblia no manda. Y es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño, pues hermano. Lo que separa a evangélicos y católicos no es la religión, es la verdad. Ese es el problema. Yo sé que si usted es católico no le estará gustando lo que estoy diciendo, pero ya, ¿qué voy a hacer, hermano? Si te ofendes es tu problema, no el mío. Yo no voy a cambiar la historia, mucho menos vos. Entonces, quiero que me entiendas. La Iglesia Católica, como lo dije en mi prédica en Honduras, va a financiar con plata y persona a todos hijos del diablo que están metidos en las iglesias evangélicas, haciéndose pasar por siervos de Dios. ¿Y cómo ha sido de literal lo que Dios me mandó a predicar en Honduras? ¿Cómo habrá sido de literal? Que eso fue lo que ocurrió. Surgió un cura católico, nacido en Latinoamérica, los predicadores de la prosperidad se levantaron con mucho más fuerza y la iglesia de sana doctrina cada vez más golpeada por estos sinvergüenzas. Y hoy en día es el Vaticano y el narcotráfico, estos dos, el Vaticano y el narcotráfico, los principales contribuidores económicos para que estos predicadores compren estadios, iglesias, templos, hagan lo que sea. ¿De dónde sacan la plata para comprar esos tremendos edificios? ¿Usted cree que es solo la plata que le roban a la gente? Ya no puedes, hermano, ya no puedes. Ya no nos quieran meter los dedos a la boca, pues, hermano. Sabemos perfectamente que narcotraficantes de gran vuelo están financiando a estos apóstoles de la prosperidad. ¿Cómo usted me explica semejante templo de 28 millones de dólares en Guatemala, un país donde la gente no tiene ni para comer? Atravesando semejante crisis, un país tan pobre económicamente, hermano, con tanta pobreza. Guatemala tiene un templo de 28 millones de dólares, hecho por un predicador evangélico. Por amor a Dios, pues, hermano, no seamos tontos ya, pues. Dejémonos de tonteras. Y yo fui el primer predicador en públicamente hablar de los narcopredicadores. Y eso me costó a mí que me secuestren y que casi me maten en el Ecuador. Eso me pasó el 29 de julio del 2010. Y me acuerdo bien que fue 29 de julio porque el 28 de julio era día del Perú. Estaba en Perú terminando de predicar. Me fui el 29 y el 29 me secuestraron y casi me matan. Y con 3 revólveres intentaron matarme y los 3 revólveres se les trabaron y tuvieron que dejarme botado en la carretera a Quito a mitad de la noche. No pudieron matarme, no me van a callar. Hicieron de todo para callarme, de todo lo que pudieron. Aún aquí en el Perú, intentaron de todo para tratar de hacerme callar y que yo deje de predicar.
Pero como el llamado de Dios es irrevocable, así se revuelque, niñito, voy a seguir predicando mientras me dio vida. Dios me dio vida, hermano. Mientras Dios me dé la vida, voy a seguir predicando, hermano. Ustedes o no, ¿qué puede ser? Y voy a seguir viniendo al Perú mientras Dios me abra la puerta. O sea, así griten, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hermanos, hermanas y suegras incaicas. Claro, no puede que saludar a la suegra, después dicen que, no, que las ignoro y la indiferencia mata, pero como no las quiero matar, sino hacer vivir, las molesto. Entonces, ¿qué ocurre, suegritas? La situación es que la Iglesia Católica empieza, ya pareciera haber dado la orden a sus súbditos, a sus perros domesticados, a que salgan de las jaulas y abiertamente se manifiesten. Y salen Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alex Campos a cantar en el Vaticano. Concierto al Papa, Jesús Adrián Romero y Alex Campos. Y todavía, qué terrible, en las iglesias evangélicas, cantando los coritos de estos cantantuchos del diablo en las iglesias. Por amor a Dios, ¿qué estamos haciendo? Usted me va a decir que lo que canta Jesús Adrián Romero es inspirado por el Espíritu Santo. Por favor, pues, hermano. Si tuviera el Espíritu Santo no estaría predicando el ecumenismo. No estaría diciéndoles a los cristianos que celebren Halloween. O como la última estupidez y rebuznada que pegó Jesús Adrián Romero hace pocos días atrás cuando dice que el Espíritu Santo, que Dios es madre y tiene atributos femeninos. Como si Dios fuera bisexual. Y la gente cantando ahí sus canciones de estos hijos del diablo. Mire, hermano, yo sé que en este púlpito, si es de sana doctrina, no podría pararse a predicar un Cash Luna, un Marcelino Salazar, un Samuel Arboleda, un David Lozano. No podrían pararse un Santana a predicar aquí. Porque este es un templo de sana doctrina. Cuando digo templo me refiero a los hermanos, un pueblo de sana doctrina. Aquí no. Vayan a predicarle a los burros, que aquí estamos ovejas. Prediquen a los burros, a los caballos, prediquen a los cerdos y a los perros. Y digo bien, no sean como el caballo, como el mulo que no entiende. No sean como el perro que vomita y luego traga al vomitado. No sean como el cerdo que bañado vuelve a revolcarse en el barro. O sea, allá andan metidos perros, burros, caballos y puercos. Aquí andan ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Aquí hay ovejas, hermano. Más claro, este es un redil. Lo que hay aquí arribita es un establo. ¿Me entendieron? Para las suegritas que hablan quechua, intindiquichu manachu suegras, ari, ñoca quesuata parlashani, ñoca boliviamanta cani. Y mainaya suegras, y mainaya suegras. ¿Aquí hablan quechua alguien o no? Levanten la mano los que hablan quechua. Y mainaya suegras. Gualeglia, suegras. Causacho, un Perú. ¿Eso entendieron o no? Causacho, un Perú, que vive el Perú. Denle un aplauso al Señor. Perumanta. Perumanta, canqui, suegra. Ari. Ah, la suegra habla Ari, dice ñoca, Perumanta, cani. Escuche, cuando yo me acuerdo llegué a predicar la primera vez al Perú, estuve en el Cusco. Ya estaban hablando los hermanitos, cuando empecé a hablarles en quechua casi les da un soponcio. ¿Cómo así tú hablas quechua? Pues soy boliviano de origen, hijo, ¿cómo lo vas a ver? Ahora escuche, además éramos el mismo país, compadre. Perú y Bolivia fuimos el mismo país, hasta 1826. Ahora escuche. Mire, hermano, a esto quiero llegar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros no dejemos predicar en nuestros púlpitos de sana doctrina, temeroso de Dios, a hombres apóstatas como los que acabo de mencionar? Pero sin embargo, somos tan ambiguos que cantamos las canciones de Marcos Witt en nuestros eventos. A ver, ¿qué nos pasa, hermano? Dejemos la marihuanada. Ya dejemos la marihuanada, hermano. ¿Cómo puede ser posible que nos llamamos de sana doctrina y cantando nosotros las canciones de Jesús Adrián Romero, de Alex Campos? Canciones donde ni siquiera mencionan a Dios, donde todo es, me miraste,
te sentí, te toqué, me abrazaste, me enamoré y te amé. Entonces uno dice, le está cantando a la esposa, a la amante, a la novia o a otro hombre, porque hasta maricas son. Increíble. Y no quieren mencionar al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque se avergüenzan del evangelio. Hermano, ni son evangélicos, hermano. La pregunta es, ¿por qué hoy en día hasta en eso el pueblo evangélico ha permitido esta barbarie? Que las, entre comillas, alabanzas cantadas en las iglesias ni siquiera sean bibliocéntricas ni cristocéntricas. Cantan cualquier sarna. No mencionan a Jesucristo. Qué diferente de los coritos que antes cantaban en las iglesias evangélicas, donde eran salmos, eran versículos, era vida, palabra. No, ahora son canciones románticas, sentimentales y emocionales que están escritas para vender discos seculares al mismo tiempo que cristianos, para que compren todos. La incoherencia, ¿no? La incoherencia. Yo por eso hago un llamado a la atención cuando en honor a la verdad tenemos que estar soportando en iglesia. Yo a veces me dije, hermano, vamos a dar una conferencia en tal país. Voy a México, voy a Guatemala, voy a Chile, no sé a tantos países Dios me lleva a predicar. Y cuando tengo que subir al púlpito a predicar, están cantando las alabanzas. Y a veces me quedo a escuchar y están cantando canciones de Jesús Adrián Romero que ni siquiera mencionan a Dios. Yo digo, bueno, ¿qué están cantando estos? Yo doy la gloria a Dios por ministerios como los de los hermanos mayores, siervos de Dios, que a lo largo de tantos años siguen cantando esas canciones que todavía, hermano, el Espíritu Santo ha tocado en sus corazones y que hasta el día de hoy, hermano, uno las escucha por primera, por décima o milésima vez y siguen produciendo el mismo efecto porque están basadas en la palabra y la palabra nunca cambia, la palabra siempre nos cambia a nosotros. Gloria a Dios por ministerios como el suyo, en verdad, qué chévere. Ministros que en honor a la verdad se han dedicado y se han consagrado al ministerio de la alabanza. Esto ni siquiera es ministerio, es la cantadera de estos tipos. Iglesias donde están subiendo hasta mujeres calatas a los púlpitos, hermano. Hablemos claro, pues, hermano, ¿para qué no? Dejémonos de sarnas, hermano, ya dejémonos de vainas. Yo te estaba viendo un video en YouTube, una denuncia a este canal sarnoso de televisión Enlace. Y estaban ahí en una maratónica, creo, ahí. Y las viejas ahí. Vaya charapas esas. Las calaticas ahí. Esa parecía tecnocumbia. Parecía tecnocumbia, parecía música de combi. Yo lo decía. Siéntese en el combi y le ponen esa música. Y cuando el hermanito baja del combi, anda en la calle. Sigue bailando en media cuadra y sigue bailando. Me lo dejaron con la música sonando. Una vez un hermanito, yo lo veo en la calle que iba como que bailando. Le digo, oye, seguro te bajaste del combi, ¿no? Terrible, ya aparecía bailando ahí reggaetón. El reggaetón de las suegras. Gracias. Entonces, fíjate vos, ¿cómo? Vuelvo al tema. La Iglesia Católica nunca creyó en el arrebatamiento. Lo peor de todo es que ahora líderes evangélicos fuertemente influenciados por la Iglesia Católica y el Vaticano se han levantado a predicar contra el arrebatamiento. Por eso tú nunca vas a ver a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado, a un Ronnie Chávez o la bruja loca del billete en la oreja, Lana Méndez, la vieja marihuana esa. ¿Cómo va a predicar que el billete habla? Más burros los que le creen. Como he dicho, a mí no me sorprende que hayan burros predicando, lo que hay tantos brutos que les crea. Es lo impactante. Predicadores como estos y que vienen al pueblo peruano y lo asaltan, pero como en feria, hermano. Atracan. Yo me pregunto, o sea, tremendo cómo lo que están haciendo estos tipos, pero vuelvo al punto. Por eso nunca escuchas en el hocico de estos lobos, porque no tienen boca, tienen hocico estos lobos. Nunca tú escuchas predicar a un Cash Luna que Cristo viene. Ellos no creen en el arrebatamiento. Solo comparar el mensaje de Gigi Ávila con el de Guillermo Maldonado o Cash Luna.
compara y verás totalmente una diferencia. Ese viejito, G.J. Ávila, hasta el último día de su vida, hasta su última predicación, anunció que Cristo viene. ¿O no? Hablemos claro. Hay que ser sincero, hermano. Predicaron que Cristo viene, preparando a la iglesia en santidad para encontrarse con Cristo en las nubes. Pero estos predicadores de la prosperidad nunca hablan de que Cristo viene. Usted nunca se puso a pensar por qué. Jesús está a punto de venir. Terremotos, inundaciones, huracanes, señales en el sol, señales en la luna, la televisión anunciando el cambio climático y su efecto, la gravedad y la devastación de muchos pueblos. Todo nos está diciendo que Cristo viene y estos predicadores nunca hablan del tema. Nunca te has puesto a pensar por qué. Sencillo, pues, compadre. Ellos no creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque son gente infiltrada por el Vaticano, tomaron doctrina católica y por ende nunca van a predicar lo que no creen. Ellos no creen en el arrebatamiento. Por eso en esas iglesias te dicen, no hables del Apocalipsis, porque ese libro asusta. No hablen de esas cosas, hacen tener miedo a la gente. Hay que predicar del amor, de la paz, viva la marihuana. Eso es lo que predica, pues, hermano. A ellos no les interesa predicar el Apocalipsis. No les interesa predicar arrepentimiento, santidad. No les interesa. A ellos les interesa predicar plata, porque plata buscan, plata quieren. Yo me pregunto, ahí está, o el Dante Gebel, por ejemplo. Dante Gebel que dice, yo no quiero que Cristo venga ahora, dice. ¿Vieron ese video? Él mismo lo dice, yo no quiero que Cristo venga. Claro, ¿qué va a querer Dante Gebel que Cristo venga ahorita que el tipo está robando a manos llenas? ¿Cómo van a querer? Tú que querías que los fariseos querían que Cristo venga, los sacó a palo del templo. ¿Quiénes fueron los perjudicados cuando Cristo vino a la tierra? ¿Quiénes fueron los perjudicados? ¿No fueron los líderes religiosos que hicieron de la casa de Dios una cueva de choros? Y hoy en día estos apóstoles chompiras y los profetas peterete, ¿acaso no están en lo mismo? Los chompiras, los peterete y los botija, desvalijando al pueblo de Dios a diestra y siniestra. ¿Acaso no están en el mismo pecado de los fariseos de su época? Dígame si no están en lo mismo. Claro, estos tipos, si Cristo viene ahorita, les fregó el negocio. Ahí está Radio La Luz, Enlace TVN, todos esos zancudos, chupasangre, buenos para pedir plata. Pero a mí bien, algo me enseñó a mí el hermano G.J. Ávila en los 8 años que prediqué cerca de él. El hermano G.J. Ávila me dijo, cuando uno tiene una necesidad y es siervo de Dios, se arrodilla y levanta la mano al cielo. Y pide la provisión a Dios. Pero me dijo, cuando uno no es llamado por Dios, ni se arrodilla ni levanta las manos al cielo, se pone en pie y pide a los hombres, me dijo. ¿Y acaso no es lo que hacen ellos? Si tienen tanta falta de plata, ¿por qué no le piden a Dios en vez de estarle quitando a la gente? Entonces la iglesia católica, apostólica, melancólica y diabólica infiltra con doctrinas falsas y ministros falsos al pueblo evangélico.